Hola a todos, nos encontramos en esta semana de la octava de Pascua y nos estamos preparando para el segundo domingo de Pascua, al que también llamamos Domingo de la Misericordia del Señor. En este domingo nos vamos a encontrar con tres lecturas, una tomada de los Hechos de los Apóstoles, la segunda está tomada de una carta de San Pedro y la tercera está tomada del Evangelio según San Juan. Vamos a buscar qué podemos encontrar en común, cuál es el nexo de estas lecturas, qué nos quieren decir y qué podemos sacar para nuestro actuar en la próxima semana. En la primera lectura les leo unos párrafos que nos pueden ayudar. Al inicio dice: todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar de la vida común en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos. Y al final de la lectura dice: y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. La gente se reunía para escuchar lo que los apóstoles les tenían que contar acerca de Jesucristo. Y mucha gente creía lo que los apóstoles decían y se unían a ellos. Y el grupo, la iglesia, se iba haciendo cada día más grande. San Pedro, que participaba en las reuniones de estas primeras comunidades cristianas, escribe esta carta donde dice: ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa. Y más adelante dice: porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía. Así que esta gente creía en los apóstoles y creyendo en los apóstoles creían en Jesucristo y esperaban la vida nueva. Pero no era una fe sencilla, era una fe puesta a prueba, era una fe perseguida, era una fe muchas veces no compartida por sus familiares, por la gente de ese tiempo, como nosotros ahora. Porque esta carta que escribe San Pedro a los cristianos de aquella época, nos las escribe también a nosotros. Ustedes se regocijan a pesar de que no han visto y creen en él sin verlo todavía. Porque ya después de los apóstoles, la gente que venía no conoció a Jesús, no lo vieron, no comieron con él. Y sin embargo creían gracias al testimonio de los apóstoles. Y ese es el testimonio que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Al escuchar lo que los sacerdotes nos dicen durante las misas, en nuestra catequesis, estamos creyendo, igual que esas primeras comunidades. Estamos teniendo la misma fe que es puesta a prueba muchas veces, como el oro en el crisol, dice San Pedro. Con dificultades, cuando a veces cuesta, cuando llega el dolor, cuando llega la necesidad, cuando la cultura del mundo es contraria a lo que nosotros a veces queremos o sentimos. Todos sabemos que el Evangelio nos habla de amor, pero no siempre se ve el amor entre la gente. Y no siempre podemos nosotros, sobre todo cuando lo sentimos más cerca, cuando un familiar, cuando una persona cercana a nosotros sufre, nos cuesta pensar que Dios es amor. Y pensamos que ¿por qué Dios permitió esto? Ahí está poniéndose a prueba nuestra fe. Ahí es cuando nosotros tenemos que creer. Cuando llega la persecución, cuando llega la dificultad, Dios siempre nos va a pedir lo mejor para nosotros. En el Evangelio nos narra estas dos apariciones de Jesús a los apóstoles. En una de ellas no estaba Tomás, y cuando se va Jesús y llega Tomás, le dicen: estuvo Jesús con nosotros. Y Tomás dice: hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, no creeré. Y Jesús se le aparece y le dice: Tomás, ¿por qué dudas? Trae tu mano, tócame, mírame. Y Tomás se alegra y es feliz de ver a Jesús y de tocarlo. Pero Jesús le dice esto: tú crees porque me has visto. Felices los que crean sin haber visto. Y ahí está hablando de nosotros Jesús. Felices los que crean sin haber visto. Piensen realmente que todo lo que Dios nos pide, los mandamientos, son solamente para que nosotros hagamos un mundo mejor, un mundo donde reine el amor. Qué diferente sería un mundo en donde todos amáramos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, donde no existiera la mentira, donde no existiera el egoísmo, la envidia, la sensualidad, donde todos nos preocupáramos realmente de ayudar al otro, de vivir nuestra vida y hacer un mundo más fácil para todos. Parece una utopía, pero eso es lo que Jesús esperaba de nosotros, que lucháramos cada día, que creyéramos, creer sin ver, creer con esperanza. Un día esta fe se terminará cuando veamos a Dios cara a cara. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia. En el número 150 del Catecismo nos dice:
La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios nos ha revelado. El asentimiento libre a todo lo que Dios nos ha revelado. Y ahí está, como esos primeros cristianos que creían en los apóstoles, también nosotros en las lecturas de la misa escuchamos a los apóstoles. Escuchamos a San Lucas que nos escribe los Hechos de los Apóstoles, escuchamos a Pedro que nos escribe sus cartas, escuchamos a Juan que escribió el Evangelio. Y ahí estamos y tenemos que creer en esta palabra de Jesús. Tenemos que creer que después de esta vida viene una vida más grande, que todo tendrá su premio. Así que, queridos hermanos, ahí tenemos el mensaje para esta semana. Hay que creer, aunque no veamos, aunque no sintamos. Esta fe tendrá después un cumplimiento en la vida eterna. Les decía que este domingo es conocido como el Domingo de la Misericordia. Cuando nos confesamos, el sacerdote nos dice: ojalá que tengamos un buen conocimiento de nuestros pecados y de su misericordia. El encontrar junto a nuestra miseria, a nuestras faltas, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el saber que Dios nos ama y que nos quiere a pesar de todo. Porque si se fijan bien en las lecturas, no solamente la fe es lo que une estas tres lecturas, sino que hay una palabra que aparece también en estos tres mensajes. ¿Saben cuál es? La palabra alegría. La misericordia de Dios es también una alegría para nosotros. Fíjense lo que dice en la primera lectura. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. San Pedro nos dice: ustedes se regocijan a pesar de las pruebas. Se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria. ¿Ven? Creer es llenarse de alegría, llenarse con un gozo indecible. Y en el Evangelio, cuando se les aparece Jesús, nos dice: los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y después, cuando Jesús habla acerca de la fe, dice: felices los que crean sin haber visto. Felices. Esa es la consigna también para esta próxima semana. Tenemos que creer en Dios, aunque todavía no lo veamos. Tenemos que esperar en Él. Y después, pensar en la misericordia de Dios que nos ama. Y que ese amor, esa misericordia de Dios nos lleve a la alegría de saber que Dios está siempre con nosotros. Jesús ha resucitado y nos sigue acompañando en el camino de nuestra vida. Vayamos, cada uno de nosotros, a dar testimonio de esta misericordia, de esta fe y de esta alegría que nos trae Dios en esta semana. Un feliz domingo para todos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.